y vamos a dejar para la primera exposición al consejero nacional Martín Vegas Torres, quien disertará sobre el tema Evaluación del Proyecto Educativo Nacional 2021 con miras al Proyecto Educativo Nacional 2036. Bien, muy buenos días. Empezamos entonces ya el trabajo de estos 2 días. El Consejo Nacional ha realizado un proceso de evaluación del Proyecto Educativo Nacional que está ahora vigente, que viene a ser el punto de partida sobre el cual podemos proyectarnos hacia adelante, ¿no? Y esa va a ser un poco también entonces la metodología del trabajo del día de hoy y de mañana. Primero veremos este balance, tanto desde aquello que tenemos como una evaluación más nacional, pero también podremos escuchar las perspectivas de cada una de las regiones. Después de este momento tenemos uno para ver la visión y hacia dónde queremos llegar, y luego iremos ya concretando en los propósitos y las principales acciones que se necesitan realizar. Entonces lo que voy ahora a hacer es presentar este balance, del cual también tienen ustedes ya un resumen en sus carpetas. En primer lugar vamos a recordar, ¿no?, qué es el Proyecto Educativo Nacional. En la Ley General de Educación está definido como un marco estratégico que orienta las decisiones que conducen al desarrollo de la política educativa. Y tiene el mandato por la ley de ser construido de manera participativa entre el Estado y la sociedad, llegando a un diálogo, a un consenso, a una concertación política, ¿no? Fue aprobado el año 2007 durante el gobierno del presidente Alan García, pero antes de esa aprobación legal tuvo justamente una aprobación en el Acuerdo Nacional, ¿no?, que es la instancia donde se reúnen los partidos políticos del Perú y también las principales organizaciones de la sociedad civil, como es la Confederación de Empresarios, la CGTP, la Conferencia Episcopal Peruana y la propia Asamblea de Gobiernos Regionales. Es una aprobación como política de Estado que luego ya fue refrendada mediante una resolución suprema. Luego, ahora estamos en el momento ya de formular el proyecto al 2036 por definición de acuerdo con el Ministerio de Educación, que nos encarga al Consejo Nacional formular el proyecto al 2036. El balance que le vamos a presentar, ya por tema metodológico, toma sobre todo lo que ha ocurrido en la educación peruana hasta el año 2017. Este marco estratégico, que es el Proyecto Educativo Nacional, está organizado en una visión, que es la que ustedes tienen ahora en la pantalla, y luego en unos objetivos estratégicos, ¿no? La visión es: todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. En un par de horas estaremos revisando esta visión y viendo cómo ajustarla, proyectarla, validarla. Y luego tenemos una organización del Proyecto Educativo Nacional en 6 objetivos estratégicos, ¿no? El primero, que está en la siguiente lámina, más vinculado a la equidad, ¿no? El segundo, que está más vinculado a la calidad, pero planteada como aprendizajes, ¿no? El tercero, que resalta y busca resaltar el desarrollo profesional de los docentes. El cuarto, vinculado a la gestión descentralizada y el financiamiento. El quinto, a la educación superior. Y el sexto,
a la sociedad educadora. Cada uno de estos objetivos está desagregado en políticas, en resultados, políticas y medidas. ¿Qué hemos encontrado de una manera general, digamos, como un primer balance de para qué sirvió el proyecto educativo nacional o para qué está sirviendo y para qué todavía vemos que hay déficits que habría que subsanar, ¿no? El primero es que la primera constatación, digamos, es de que es posible a partir de procesos de diálogo y de concertación definir una política de largo plazo, ¿no? En un momento que era muy especial para el Perú. El proyecto educativo se empieza a elaborar a partir del año 2004 hasta el 2007, era momentos que se denominaban de transición a la democracia, ¿no? Después del régimen que tuvimos durante los años 90. Entonces había una gran efervescencia de participación ciudadana. Entonces en ese momento, digamos, es que se aprovecha o se potencia en educación esta dinámica de participación. Y por eso se decía que no era importante solamente el documento del proyecto educativo nacional, sino que era importante ese proceso, porque es el que permitió una apropiación, digamos, en todo el Perú de lo que eran los planteamientos del proyecto educativo. Algo que también permitió este primer aspecto de una política de largo plazo fue plasmarse junto con el proyecto nacional de los proyectos educativos regionales. Un segundo punto importante es que no es una planificación normal, ¿no? Si ustedes tienen todos seguramente en sus organizaciones planificadores, ellos tienen una metodología de planificación de carácter técnico, ¿no? En este caso sí, evidentemente ha habido elementos técnicos, pero ha permitido más bien involucrar también a ciudadanos, a funcionarios, y también tenía una dimensión política, de negociación política, para que pueda ser asumido. Sin embargo, también tenemos algunos puntos que son importantes en este momento de formular de nuevo un proyecto educativo nacional, de tomar en cuenta como reto. El primero es que el proyecto educativo nacional no forma parte, o no estaba en ese momento claro, cómo se ubicaba dentro del Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Quienes trabajan en una UGEL o una ADRE saben que hay un POI, ¿no? El POI responde a un PI, todo eso está marcado por presupuestos y hoy está organizado en un sistema de planeamiento. El proyecto educativo nacional está un poco fuera de ese sistema y eso no ayudaba a que fuese vinculante necesariamente, ¿no? Un segundo punto es que tampoco estaba claro cuál era el alcance del proyecto educativo nacional, o sea, cómo influía en las políticas educativas nacionales. Entonces, sin duda, cuando uno ve los documentos del Ministerio de Educación, normalmente empiezan con un primer punto que habla del proyecto educativo nacional, sus 6 objetivos, y luego desarrolla las acciones que cada ministro, cada gobierno ha planteado. Pero hemos notado que en varios casos esa no era consistente, digamos, aquello que estaba en las acciones que decidía un ministro con lo que estaba planteado en el proyecto educativo nacional. Simplemente era una mención y se instrumentalizaba, o sea, se buscaba justificar una acción de un gobierno, pero no necesariamente estaba en concordancia con lo que planteaba el proyecto educativo nacional. Entonces no quedaba claro cuál es el alcance, cómo influye el proyecto educativo nacional. Y finalmente también en algunos casos el proyecto educativo nacional sirvió para, una vez que un ministro tomaba una decisión, justificar. Yo estoy haciendo eso porque en la página tal del punto 1 dice en el proyecto educativo tal cosa. Entonces se justificaban decisiones, pero no tenía esta ruta siempre de marco de decisiones estratégicas. Entonces son puntos muy importantes de lo que ha permitido y no ha permitido el proyecto educativo nacional. En la siguiente vamos a ver también otros 3 aspectos que nos parecen importantes, ¿no?
que a pesar de esos elementos que podemos decir de una cierta ambigüedad, sí el proyecto educativo nacional ha permitido dar continuidad a preocupaciones que no siempre son las que salen en el debate educativo. La equidad educativa, por ejemplo, el reto de la equidad ha sido ya, digámoslo así, instalado en las preocupaciones de la comunidad educativa. Igual, el reto de la descentralización hoy día es un tema permanente de debate y de propuesta, que nacen del proyecto educativo nacional. También el proyecto educativo nacional ha permitido al Consejo Nacional de Educación el poder plantear temas en el debate con independencia de cada gestión ministerial. El Consejo Nacional hace un balance anual del proyecto educativo nacional y plantea, digamos, una revisión de lo que hace en ese año el Ministerio de Educación, contrastándolo con el proyecto educativo y en algunos casos discrepa de aquello que puede estarse realizando y es parte del rol, digamos, también de este marco estratégico y del rol del Consejo Nacional de Educación, que como sabemos no es una organización, no es una dirección del Ministerio de Educación, sino que tiene una independencia por la ley que le permite justamente ser como un guardián de aquello que está en el proyecto educativo nacional. Y finalmente, queríamos también mostrar esta correspondencia con los proyectos educativos regionales, que también requieren de alguna manera su propio balance, ¿no? Los proyectos educativos fueron una oportunidad de aprendizaje importante para participar en la planificación del proceso educativo y a partir de los proyectos educativos regionales, en cada región se constituye, digamos, ya un grupo de ciudadanos, de organizaciones, de funcionarios que trabajan en la clave de una política educativa de mediano y largo plazo, ¿no? Las 4 regiones acá presentes tienen un proyecto educativo regional, ¿no es cierto? No sé, la vigencia del PERSI en Ica, ¿hasta cuándo es vigente? 2021. En Ancash, 2021 también. Todos hasta el 2021, igual Ayacucho. También 2021, ¿no? Y Lima, región. ¿También? Sí. Bueno, entonces estamos todos en el mismo momento, ¿no? También los proyectos educativos regionales permitieron que quede más claro que la educación no es solo responsabilidad del Ministerio de Educación, sino que hay una responsabilidad de los gobiernos regionales sobre la cual tienen que dar cuenta. A partir del proyecto educativo regional también hasta el año 2014 hubo un sistema de seguimiento y evaluación, el CIPER, que publicaba anualmente unos resultados, ¿no? Y un ranking de las regiones en función de cómo iban respondiendo a sus proyectos educativos regionales y esta cultura de evaluar también creemos que fue un aporte importante. Sin embargo, un vacío respecto a los PER es que no se concretaron en un plan operativo, ¿no? Y no se amarraron a los presupuestos. Entonces muchas veces dicen, bueno, tenemos un PER, pero el presupuesto va por otro lado. Entonces ahí también tenemos un reto, digamos, doble, un reto en la planificación regional y un reto en la descentralización del sistema educativo, porque parte del problema de los PER es que si las decisiones de presupuesto se toman en Lima, el margen de acción de un gobierno regional también queda acortado, ¿no? Vamos ahora a hacer de manera puntual un análisis de cada uno de los objetivos estratégicos. El primer objetivo, como les decía, es el más vinculado a equidad y tenía un primer resultado sobre primera infancia. Y claramente en desde el 2007, sí está en la agenda y está muy visible el tema de la primera infancia desde los 0 a los 5 años como prioridad nacional. Sin embargo, sobre todo en la etapa de 0 a 3 años, todavía no hay una atención integral que esté plasmada como planteaba el proyecto educativo nacional. El segundo, el resultado de
de este primer objetivo estaba vinculado a 13 años, o sea, la educación básica de buena educación sin exclusiones. Y podemos ver que la cobertura, la permanencia y la conclusión de los estudiantes ha aumentado y a ese nivel ha habido una reducción de brechas, pero persisten todavía dificultades, sobre todo en lo que es educación secundaria. O sea que respecto a equidad, los mayores avances están vinculados a la primera infancia y en educación inicial de 3 a 5 años se ha avanzado realmente bastante, pero todavía tenemos retos a nivel de cerrar brechas. En el segundo objetivo estratégico, más vinculado a la calidad, pero la calidad está planteada como aprendizajes, ¿no? O sea, y instituciones que aseguran estos aprendizajes permanentes de calidad. Y tenemos un primer objetivo que justamente señala, centrado en las personas, todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso e integración nacional. Y aquí tenemos como un punto importante que hoy contamos con un currículo nacional de educación básica con énfasis en la ciudadanía, incorporando enfoques transversales fundamentales como el de interculturalidad y género. Este currículo además está organizado en unos mapas de progreso, ¿no?, que es una forma diferente de plantear el currículo orientado a competencias. Y también vemos que se han desarrollado y se ha dado continuidad a las evaluaciones censales de estudiantes que tuvieron tal vez al comienzo sobre todo un efecto positivo para ver cómo mejoran los aprendizajes, pero que luego se fueron desnaturalizando y llevaron a que los colegios se centraran o muchos colegios se centraran en entrenar para la prueba y no en formar competencias, ¿no? El segundo resultado tiene que ver no con los aprendizajes, sino con cómo están las instituciones educativas, como instituciones acogedoras, integradoras, que enseñan bien y con éxito. Y aquí encontramos que ha habido en este periodo de 10 años muchas dificultades para implementar en el currículo, en el aula, para distribuir y usar materiales educativos, desde limitaciones y desde el lado tal vez más positivo, la formación de los profesores ya no ha sido vista como una formación académica, sino que se dio importancia al acompañamiento pedagógico, o sea, esta idea de que un profesor aprende de otro profesor. Cuando se ha querido ampliar este acompañamiento, sin embargo, también ha habido dificultades para encontrar acompañantes y personas que realmente puedan cumplir con esa labor. Y finalmente, hoy contamos también con un sistema de monitoreo de las prácticas escolares, algo reciente que puede ayudar a que avancemos en este resultado. Pasamos ahora al objetivo estratégico 3 sobre docentes bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Quisiera en primer lugar señalar que si nos retrocedemos al año 2004-2005, había un debate en ese momento sobre si la docencia era una profesión o no era una profesión. Por un lado, a nivel sindical, había corrientes sindicales que consideraban que el docente era un trabajador de la educación y no un profesional. Entonces era importante revalorar un rol de protagonista del docente como profesional. Y por otro lado también empezaba el auge de las tecnologías de la información y comunicación y se consideraba que pronto las TIC iban a reemplazar a los profesores, ¿no? Y que con una buena computadora, ¿no es cierto?, y con una buena laptop para los niños, no sé si alguien se acuerda, el niño iba a aprender por sí mismo y con lo cual nos íbamos a ahorrar un montón de plata porque ya no íbamos a necesitar profesores, porque las TIC son las que por sí mismas iban a resolver los problemas de la educación. Entonces, por eso es que se planteó un objetivo de docentes que ejercen profesionalmente su labor, ¿no? Y acá tenemos que en este campo sí hay avances que son importantes. El primer
resultado apuntaba a un sistema integral de formación docente, o sea, desde la formación inicial hasta todo el ciclo de vida de un profesor. Y en este periodo se logra aprobar el marco del buen desempeño docente. O sea, ya tenemos una referencia de qué es un buen profesor. Cada docente puede saber si está acercándose a esos desempeños que se esperan de él. La formación en servicio también se diversificó. Ya no teníamos solo esos programas masivos, ¿no?, donde una universidad capacitaba en un estilo muy tradicional a los profesores, sino que se han hecho muchas estrategias diferentes de formación en servicio. Pero la formación inicial no cambió nada, ¿no? Seguimos contando con los mismos tipos de institutos pedagógicos y facultades de educación que hace 10 o 15 años. Y ahí tenemos un reto, por lo tanto, crítico, que impide hablar de un sistema continuo, ¿no? El otro resultado este objetivo era una carrera pública magisterial renovada, ¿no? Y en este periodo se logra que todos los docentes estén en una sola carrera pública, ¿no? También, si ustedes recordarán, hubo un momento en que había profesores de la ley del profesorado, profesores de la carrera, unos les congelaron el sueldo, ¿no?, durante 5 años, otros tenían una ruta de aumento, finalmente con un temblor de por medio, pero hoy todos los docentes, digamos, están en una carrera unificada. Y el segundo punto importante es que la cultura de evaluación a los docentes también está, digamos, ya forma parte de las prácticas regulares. Los docentes han pasado por 14 evaluaciones en este periodo, más de 200.000 profesores lo han hecho. Entonces el mito de que los profesores se niegan a ser evaluados hoy día ya no puede ser utilizado en contra del magisterio, ¿no? Y finalmente también ha habido esfuerzos puntuales para revalorar la carrera del docente en lógica de bienestar de la profesión, pasos para la mejora de las condiciones laborales, aunque todavía no hay una ruta integrada de bienestar docente. En cuanto al objetivo 4 de gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad, tenemos una situación paradójica, mixta, ¿no?, que vamos a explicar en la siguiente lámina, ¿no? El primer resultado está vinculado a una gestión educativa, eficaz, ética, descentralizada y con participación de la ciudadanía. Ha habido una serie de cambios en la organización del sistema educativo, en varios momentos han existido diálogos intergubernamentales que permitían llegar a acuerdos entre el ministerio y los gobiernos regionales, ¿no? Pero no podemos decir que la descentralización haya avanzado, porque a la vez que avanzaban estos marcos normativos, otras decisiones se reconcentraban en el Ministerio de Educación. Entonces tenemos por eso esa situación paradójica. Pero el otro punto importante es que la mirada de descentralización del proyecto educativo nacional no se queda en el tema de gobiernos regionales y Ministerio de Educación, sino el fortalecimiento de la institución educativa como la instancia que tiene que tener las fortalezas para tomar decisiones, y en ese aspecto no ha habido una agenda en el Estado peruano para avanzar decididamente en esta autonomía de la institución educativa. Tal vez el paso importante ha sido la selección de directores de instituciones por concurso, pero de ahí a que este director o el equipo directivo tenga posibilidades de tomar las riendas realmente de su institución, no es un tema que ha estado en agenda. Y respecto a una educación financiada y administrada con equidad y eficiencia, bueno, el gasto público se ha incrementado considerablemente. Antes de venir revisaba datos y el 2007 el gasto público por alumno en primaria era de 900 soles, ¿no? Hoy el gasto público por alumno en primaria está en 3.000 soles, ¿no? La región Huancavelica tiene un gasto por alumno de 4.220 soles en primaria, o sea, ha habido un aumento importante. Seguramente en sus balances discutiremos si ese aumento ha estado a la velocidad que se necesitaba. Sin duda,
los parámetros del Acuerdo Nacional de llegar a un 6% todavía estamos lejos, pero ha habido una ruta de incremento presupuestal. Pero también tenemos un segundo aspecto importante, y es que no tenemos todavía una claridad de cuánto cuesta la educación peruana, ¿no? ¿Cuál es el costo por estudiante y cómo no puede haber un costo único, ¿no? Y que hay regiones donde el costo seguramente, y zonas donde el costo tiene que ser mayor por razones de equidad y en otras tiene que ser menor. Ese tipo de análisis y de planteamiento no existe. Entonces eso hace que andemos un poco a ciegas sobre cuánto realmente se necesitaría de presupuesto, más allá de que sea un porcentaje del PBI. Tenemos un reto entonces en mirar estos costos precisos de acuerdo a diferentes contextos. Y por otro lado, también hay un problema de calidad del gasto, ¿no? O sea, y esto ya no es un tema solo de más dinero o menos dinero o cuánto dinero, sino cómo la organización y gestión interna del sistema educativo aprovecha bien los recursos en un contexto que siempre va a ser de recursos limitados presupuestales, ¿no? Entonces, siempre el Ministerio de Educación nos dice a los educadores, bueno, pero ustedes no gastan, pues su capacidad de gasto es baja. Sabemos que necesitan más, pero si no pueden gastar lo que hoy tienen o lo gastan mal en cosas que no son las necesarias, ¿para qué seguir aumentando? Entonces ahí también hay un reto que es más de gestión. Tenemos luego el objetivo 5, educación superior de calidad que se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Se ha avanzado en el tema universitario, pero no en una educación superior articulada que integre lo que son los institutos, escuelas de educación superior y la universidad en un solo sistema. Veamos esto un poquito más a fondo en la siguiente lámina. Aquí teníamos tres resultados. El primero planteaba un renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo, y tenemos que han ocurrido iniciativas, como les decía, en el campo universitario, una nueva ley universitaria, la creación de la SUNEDU, que lleva el licenciamiento de las universidades para que por lo menos sepamos que alguien que dice que se llama universidad realmente lo sea, porque tiene unas condiciones mínimas, ¿no?, de calidad. Y también se crea el sistema de acreditación, ¿no? En las universidades públicas también ha habido un incremento significativo del presupuesto y tenemos como dos retos importantes, ¿no? Bueno, la SUNEDU, que tiene que terminar su tarea de licenciamiento y en realidad está entrando a la etapa difícil, porque ellas son de aquellas universidades que no van a lograr licenciamiento, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces en esas situaciones, tanto en públicas como en privadas? Pero el otro reto es cómo se articula este licenciamiento con la excelencia, que es la acreditación. Y encontramos que no hay un camino bien articulado, ¿no?, entre la calidad mínima y la excelencia. Y el otro reto a nivel de las universidades es que no existe una carrera renovada y por lo tanto no hay adecuados incentivos para quienes se dedican a la docencia universitaria. En el resultado 2 se produce conocimiento relevante para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Aquí vemos que sí, en general es un resultado que es negativo en sus aspectos que debían darse, ¿no? Uno primero es que la investigación no se articula con las regiones. Las universidades no se vinculan con sus gobiernos regionales, no definen una agenda de investigación conjunta, ¿no? Y la oferta de las universidades no está vinculada a los grandes cambios que hay en el desarrollo económico del país en este tiempo. Se están de espaldas a la realidad económica y cultural del país. Y también hay un reto de articular de manera intersectorial las políticas con un sistema productivo y desarrollo en las regiones. El resultado 3 es centros universitarios y técnicos forman profesionales, éticos, competentes y productivos. Y aquí también tenemos el dedo hacia abajo, ¿no?
Son pocas las instituciones de educación superior que ven por la capacitación y formación de los formadores, o sea, de los docentes de estos centros, ¿no? Se abrieron instituciones de manera indiscriminada y de calidad diversa hasta que se tuvo que dar una moratoria, ¿no?, para que no se creen más universidades, pero aún así hay una centena de instituciones que están esperando, digamos, poder ser formalizadas, ¿no? Y finalmente hay un reto de ver la universidad solo como la que forma profesionales y luego tal vez la maestría y el doctorado. Y hoy el reto en los jóvenes y adultos es una formación a lo largo de la vida y la proyección, por lo tanto, la educación superior tiene que transformarse también en esa mirada. Y finalmente tenemos el objetivo 6 en la siguiente lámina, que es el de la sociedad educadora, es decir, no solo los colegios y los centros educativos son los que forman, sino que muchos actores en la sociedad tienen una responsabilidad, ¿no? Y aquí vemos que ha sido difícil determinar este compromiso educativo, medirlo, evaluarlo, precisarlo. Vemos que incluso a nivel conceptual tenemos un reto ahí todavía que poder desarrollar. Veámoslo eso en puntos más específicos. El primer resultado es gobiernos locales y familias comprometidas promueven ciudadanía. Y vemos que algunos gobiernos locales sí, digamos, están desarrollando proyectos, iniciativas. Algunos gobiernos locales logran articularse con el gobierno regional para trabajar, digamos, con objetivos compartidos. Y en el campo de las familias y comunidad sí tenemos más bien una situación que el Estado no ha tomado claramente en cuenta y está llevando movimientos de familias que están en contra del proyecto educativo nacional, en contra de los enfoques, etcétera, y ahí se ve que se necesita un trabajo más preciso. Respecto al resultado 2, empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación, vemos que hay, digamos, acciones de empresas, pero son acciones puntuales y más precisas. No tenemos una claridad sobre cuál es el rol de las empresas como responsabilidad social en la educación. Entonces, hay acciones interesantes, pero más puntuales. Y en cuanto a medios de comunicación, tenemos en primer lugar un gran cambio, que ya no es la radio y la televisión, sino las redes sociales, ¿no?, el principal medio de comunicación, y eso nos plantea desafíos que en ese momento no estaban previstos. Y por otro lado, en los medios de comunicación hay contenidos antieducativos que están prohibidos por ley, pero que no hay cómo asegurar que eso ocurra. Finalmente, como conclusión, tenemos acá, remarcando aquello que dijimos al inicio, ¿no? Sí ayuda que exista un proyecto educativo para tener una ruta de continuidad, y en varios campos esto lo ha habido. No es fácil decir que porque ha habido proyecto educativo nacional mejoró la primera infancia o hay una carrera docente. El vínculo causal no es fácil de señalar, pero ha habido varios de las políticas que sí implican progresos, pero otras en las cuales los temas siguen pendientes, como el cierre de brechas, lo que mencionamos de instituciones educativas como centros de aprendizaje, la formación inicial, etcétera, ¿no? Y como lecciones hacia nuestro proyecto educativo nacional, en la siguiente lámina, bueno, hay un punto que va a ser importante ver: ¿para qué hay un sistema educativo? ¿Qué es lo que busca? ¿Que haya más tecnología? ¿Que seamos más tecnológicos? ¿Cuál es la razón? ¿O seamos más competentes en matemáticas? El punto de la formación ciudadana nos parece hoy relevante, aún más tal vez que en el año 2007. En segundo lugar, que la ruta de la equidad sigue siendo un punto pendiente y debe ser medular en lo que planteemos hacia el año 2036. En tercer lugar, que este rol educador de la sociedad también debe ser mucho más desarrollado y trabajado en el proyecto educativo al 2036. Y finalmente, que
es necesaria una real descentralización de la educación. Son como lecciones generales que nos deben servir para alimentar el proyecto educativo nacional. Entonces el balance podremos ahora revisarlo, meditarlo y escuchando las miradas de cada región, saber cuál es nuestro punto de partida hacia adelante. Muchas gracias.